Pues oye, amigos y amigas, yo creo que por honrar a todos los que habéis entrado a tiempo, ya somos más de 89 personas aquí. Así que nada, sin más dilación empezamos, que solo tengo una hora con un montón de cosas que contaros como siempre. Así que nada, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar hoy un poquito sobre aprender de la adversidad, sobre las claves para desarrollar la resiliencia en tiempos difíciles, ¿no? Resulta bueno, que vosotros ya casi tenéis un máster sobre afrontar adversidades con este 2020 y este inicio de 2021. Estamos una y otra vez afrontando adversidades. A ver si puedo durante esta tarde ofreceros algunas claves que nos ayuden más, si cabe, a desarrollar esa resiliencia o por lo menos a reconocerla para hacernos más fuertes. Así que vamos a por ello y comenzamos. Para empezar, me gustaría, mirar, me he puesto esta frase que me encanta, dice, las dificultades preparan a las personas comunes para destinos extraordinarios. Así que me gustaría, para empezar, haceros algunas preguntitas. Entonces, por favor, coge papel y boli para poder apuntar y hacer unas buenas reflexiones. Eso es lo que vamos a necesitar durante este taller, papel y boli. Así que voy a lanzarte estas preguntas. Piensa, claro, la verdad que es que lo tenemos fácil, ¿no? Pero me gustaría, ¿no?, que te pararas a pensar en alguna situación difícil que hayas tenido que afrontar. Sí, más difícil que los resbalones del hielo que se han formado en estos días. Sí, más difícil que teletrabajar y llevar a cabo toda la labor familiar y de gestión con los niños. Sí, más difícil que el tener que dar salida a todo ese teletrabajo y el no saber y el sostener la incertidumbre. Piensa en el pasado una situación que fue difícil para ti. Piensa una situación en tu pasado que fuera difícil y tuviste que afrontar. Piensa en esa situación y pregúntate, ¿tú esperabas que esto sucediera? ¿Esperabas que cayera una nevada monumental en Madrid que te dejara más confinado de lo que habíamos estado antes? ¿La esperabas? Probablemente la respuesta sea no. Ahora piensa, ¿fue difícil o fácil eso que esperabas? ¿Eso que esperabas te resultó más difícil de lo que suponías? ¿O al final, con el tiempo, cuando lo ves a día de hoy, dices, bueno, pues cada día veo cosas más difíciles? Piensa ahí. Gracias, novia, por compartir. Wow, vale. Ahora va la mejor pregunta, ¿no? ¿Aprendiste de esta situación difícil que tuviste que superar, que llegó y no esperabas, que te pudo parecer difícil o incluso más fácil de lo que esperabas? Aprendiste muchísimo, muchísimo. Ahora la pregunta clave es, ¿qué es lo que aprendiste? ¿Qué es lo que aprendiste de esta situación? Aquí todo es difícil antes de ser fácil, ¿no? En Crearte nos gusta decir algo que es, todo es fácil cuando sabemos cómo afrontarlo. Probablemente en tus respuestas, cuando miremos al pasado y veamos todas las cosas que hemos sido capaces de afrontar, te des cuenta de que has aprendido y has salido siempre fortalecido. Y eso es a lo que llamamos resiliencia, ¿no? Esta palabra que ahora está tan de moda y que todo el mundo queremos desarrollar. La buena noticia es que no está comprobado que la resiliencia sea un hecho genético, sino que tenemos que desarrollarlo y entrenarlo. La clave de todo esto es saber aprender y extraer el jugo, pero dejadme que os cuente un poquito más despacio en qué consiste esto. Ahí lo que quiero deciros con esta primera reflexión es que la persona que eres hoy, y esto no lo puedes olvidar, la persona que eres hoy es el resultado de las situaciones que has tenido que afrontar y de la actitud que has elegido para afrontarlas. Según fue tu actitud,
así obtuviste tus resultados. Así que esta eres la persona que eres hoy. Os voy a hablar sobre la actitud resiliente y dejarme que os cuente una historia. Había una vez una señora muy sabia, que un día se levantó por la mañana y al mirarse al espejo observó que solo le quedaban 3 pelos en la cabeza. Esta señora, ante tal situación, se dijo a sí misma: "Oh, hoy con mis 3 pelos me haré una trenza". Así que ella, muy determinada con sus 3 pelos, se trenzó y salió a la calle y tuvo un día maravilloso. Al día siguiente, cuando despertó y fue a mirarse al espejo, resulta que observó que solo le quedaban 2 pelos en la cabeza. Sorprendida dijo: "Hoy creo que voy a hacerme la raya en medio". Y, convencida de su nuevo look, salió con determinación por la calle y tuvo un día muy bonito. A la mañana siguiente, nuestra amiga se despertó y al mirarse al espejo, imaginaros qué ocurrió. Solo le quedaba un pelo en su cabeza. Con una gran sonrisa, nuestra amiga dijo: "Pues hoy me pondré una cola de caballo". Y con mucha determinación salió con su cola de caballo y disfrutó de un día súper divertido. A la mañana siguiente, resulta que nuestra amiga, al despertarse y al mirarse al espejo, observó que no le quedaba ya ni un pelo en su cabeza. Con su cabeza totalmente lisa, se miró al espejo y con una gran sonrisa dijo: "Mira qué bien, hoy no tendré que peinarme". Así que, amigos y amigas, actitud resiliente, ¿qué es lo que nos hace ser resilientes? Pues dicen, que me he puesto esta frase y ahora no veo con el chat, ¿no? Que dice Roosevelt, que hay, perdonar que me falta una V, dice que haz lo mejor que puedas con lo que tengas donde quiera que estés. Esta es la actitud de las personas resilientes. La actitud de las personas resilientes no vive en el futuro esperando, planeando qué creen que será mejor. No viven en el pasado echando de menos los recursos que tuvieron y que hoy no están disponibles. Viven en el presente, observando y admirando las oportunidades que hay en cada uno de los aprendizajes y experiencias que les trae la vida. Esta es la actitud de las personas resilientes. Pero cuando pensamos en resiliencia, compañeros y compañeras, ¿qué es lo que nos viene a la cabeza cuando pensáis en lo que es la resiliencia? Por favor, ponerme algo en el chat sobre lo que entendéis por resiliencia como definición. Digo, sí que llevo gafas, pero que es que no, así estoy, que miro muy cerca, pero no sé dónde las he puesto. Mira, Blanca me dice, saber enfrentarse a los retos. Aurora, la manera de afrontar las situaciones. Joaquín, con una sola palabra, aceptación. Y, uy, madre mía, aprender de las situaciones difíciles. Crecer, fortaleza interior, me encanta fortaleza interior, adaptarse a las situaciones, aprovechar una situación difícil y tomar lo mejor de ello. La capacidad de volverse a levantar. Esa es, afrontar la realidad, aceptación, positivismo. Flexibilidad, algo muy importante, la flexibilidad. Bueno, pues os voy a decir lo que nos dicen los expertos que es la resiliencia y tiene que ver con todos estos componentes que habéis dicho. Dice así, la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida transformando el dolor en una fuerza motora. Y esto es muy importante porque muchas veces las personas lo que no hacemos es tomar contacto con el dolor y desarrollamos un falso positivismo que llamamos racionalización positiva y queremos aprender de todo sin tomar en contacto con aquello que nos está doliendo o con aquello que estamos necesitando y nos está dando. Así que es transformar el dolor en una fuerza motora, en esa capacidad de levantarse, como nos decía un compañero o una compañera, ¿no? ¿Para qué? Para poder superarlo y salir fortalecido de ello. Una persona resiliente comprende que él es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino.
Él elige qué es lo que va a hacer con esto que le está pasando. De esta definición de resiliencia me gustaría hacer hincapié en dos conceptos fundamentales que ya muchos y muchas habéis señalado en el chat. El primer concepto es la idea de resistencia, ¿no? Pero hay que entender la resistencia como hacer frente a la destrucción, es decir, ¿no? A salir de algo que parece que nos va a destruir. Es la capacidad de proteger la propia integridad bajo la presión. Tenemos que entender la distinción entre resistir y resistirse. ¿Qué creéis que es la diferencia entre resistir y resistirse? ¿Cuál creéis que es la diferencia de esta distinción? Dice, resistirse es negarse a algo. Resistirse, no aceptar. Ujú. No aceptar. Resistir es igual a aguantar. Resistir es positivo, ¿no? Tenerla. No oponerse a la realidad. ¿O sí? Ok. Resignación, por ahí Joaquín, muy bien. Cuando hablamos de resistir, tiene que ver con sostenernos ante el dolor, en esa idea de dejarse ante la vida, ¿no? En esa aceptación que señalabais muchos, en esa idea de no ir en contra de la realidad que sucede, ¿sí? Tiene que ver con rendirse ante la vida. Ese es resistir el dolor. Me rindo ante ese dolor, acepto mi emoción y mi sensación. Cuando yo me resisto, niego ese dolor y lo que quiero es solventarlo y lo que quiero es luchar en contra de él. Y cuando hago esto, lo que ocurre es que me vuelvo rígido y al volverme rígido, rígida, lo que ocurre es que no hay flexibilidad y no hay adaptación. Lo que ocurre es que me rompo frente a la adversidad. Muchas veces en la vida, al resistirse a las situaciones, acabamos mucho más dolidos o mucho más empobrecidos porque acabamos rotos al no saber adaptarnos. Así que tenemos que entender que esta primera idea de resistirse a la destrucción hace referencia a una resistencia flexible, adaptativa. El siguiente componente tiene que ver con lo que en la alquimia o en la química llamamos la transmutación, y es la capacidad que todas las personas tenemos de construir algo vital, hacer un hilo conductor de este dolor que me está ocurriendo, transformarlo en un hilo conductor que me dé algo positivo y que transforme esa situación dolorosa en una circunstancia de aprendizaje, de fortaleza. Es esa capacidad de transmutar. Cuando nosotros pensamos en la palabra transmutación, nos vamos a la idea de la química y es transformar un elemento en otro totalmente diferente. En este caso, lo que transmutamos es el dolor que nos produce una situación en un aprendizaje, en algo positivo, porque una de las claves no solo es salir de la adversidad, sino como habéis señalado todos y todas, el aprender de ello y salir fortalecido es poder sacar algo en positivo. Pilar dice por aquí, por afrontar e intentar ser precisos y comunicarnos con conceptos que signifiquen lo mismo, según la RAE, la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos, ¿no? Capacidad de adaptación. Ok. Gracias, Pilar, por esa precisión. Para mí hay algo más que tiene que ver con la capacidad de adaptación, porque hay algo que ocurre y es que hemos descubierto que no son las personas que tienen la mayor capacidad adaptativa, aquellas que resisten o que tienen genes más fuertes, sino que son aquellas que son capaces de su vulnerabilidad, de esa debilidad, poder hacer una fortaleza, ¿no? Y ahí me gusta hacer ese matiz, ¿no? Porque no sobreviven los más fuertes y no lo asociamos solo ya a esa capacidad de adaptación, sino a poder sobrellevar y sostener esa vulnerabilidad o esa debilidad para convertirla en una fortaleza. De ahí
De ahí, antes de deciros esto, lo que ha ocurrido es que todos y todas nosotros tenemos la capacidad de ser resilientes. Como os he contado antes, cuando los expertos nos hablan de resiliencia, dicen que no es algo innato. Sin embargo, con esta definición que dice Pilar, yo me pregunto a mí misma si realmente es innata en nosotros esa capacidad de adaptación. Y algo que me demuestra la vida y una y otra vez es que siempre somos mucho más fuertes de lo que pensamos y que esa resiliencia se autoimpone en nuestra vida, aunque lo queramos o no. Sin embargo, nosotros vamos a hablar de la resiliencia como algo elegido y algo a potenciar, como una mirada ante la vida que nos ayuda a afrontar esa adversidad y a transmutar eso doloroso en algo positivo. Y eso requiere de algunas capacidades. Entonces, los científicos han estudiado durante décadas qué es lo que hace que una persona sea resiliente. ¿Vale? Yo os voy a enseñar 7 capacidades que los investigadores, en este caso un autor que se llama Bolovin, han decidido que tienen en común las personas resilientes. ¿Vale? Pero antes de esto, hay algo que es súper importante y que yo creo que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero que marca la diferencia. Y es que en estos estudios los científicos se preguntaron qué es lo que hace que una persona sea resiliente en comparación a otras, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una persona pueda afrontar situaciones difíciles, amenazas, situaciones incluso que pueden ser denominadas como traumáticas, situaciones con gran dolor y salir fortalecido de ellas? ¿Sabéis a qué conclusión han llegado los científicos? Pues los científicos han llegado a una misma conclusión que ya nos decía el filósofo Epicteto. Y es que el filósofo Epicteto nos decía algo así como que no son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nosotros nos decimos sobre las cosas que nos pasan. ¿Esto qué quiere decir? Que la resiliencia poco tiene que ver con las situaciones que vivimos, con las situaciones que consideramos adversas, sino que tiene más bien que ver con la disposición interior que tenemos a vivir esas situaciones. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, que no se trata de esa situación, sino de la percepción que nosotros tenemos de las situaciones. Muchas veces cuando hablamos de las situaciones las denominamos como traumáticas según la situación emocional o el dolor que nos cause esa situación. Pero en realidad la experiencia o las vivencias de la vida son neutras, dependen mucho de nuestra percepción y es esta percepción la que va a determinar el nivel de dolor que nos va a producir esto. Es decir, dicen los científicos, no existen situaciones desesperadas, sino personas desesperadas ante diferentes situaciones. Esto tiene que ver con algo que le ocurre a tu mente cuando vive una situación que considera amenazante o dolorosa, y es lo que denominamos el sesgo de confirmación negativo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú estás viviendo algo doloroso, tu mente tiende a fijarse en aquello que podrá ir mal o aquello que te puede hacer daño, tiende a fijarse en aquello que produce el dolor y además tiende a otra cosa y es a la exageración, a amplificar el dolor en tu mente, a exagerarlo. Por lo tanto, en ese sesgo de confirmación negativo, tú siempre estás viendo o te estás diciendo cosas como siempre me pasa a mí, no puede ser, esto es siempre lo mismo, no voy a poder superarlo. ¿Entendemos? Así que, lo primero, actitud, dice Lorea. Pues claro que sí, la actitud, ¿no? Pero, ¿de qué está hecha la actitud? Con esta primera idea de esa actitud resiliente que además nos la trasladaba esta sabia y sus diferentes peinados, vamos a ver cuáles son estas 7 cosas o estos 7 pilares donde se fomenta la resiliencia. El sesgo es un sesgo negativista y sesgo de confirmación negativista. Ese es el sesgo, ¿vale? Y tiene 2 partes. Primero,
te fijas en la parte negativa de las cosas, lo que puede ir mal. ¿Por qué? Porque tú en la vida tienes un mecanismo de supervivencia, pero no de vivencia. Y para sobrevivir, siempre nuestro cerebro ha tenido un mecanismo de amenaza que nos despierta, nos pone alerta ante cualquier situación que consideramos amenazante. Esto lo que hace es que tu cabeza tienda a fijarse en los hechos negativos y tienda a amplificarlos. Ujú, esa. Y luego ese sesgo de confirmación de lo negativo en realidad es un sesgo de confirmación que nos encanta al cerebro, porque al cerebro le encantan dos cosas, que esto los que me conocéis me lo habréis oído decir un montón de veces. Ahorrar energía, es decir, que cuando una cosa me funciona ya no pienso más. Y la segunda cosa, lo que quiere tu cerebro es llevar la razón. Así que lo que pretende es tener la razón sobre aquello que te ha pasado, aquello que es difícil y aquello que es doloroso. Tu cerebro va buscando teoría que confirme tu vivencia, tu sensación. Eso es lo que ocurre. Entonces, vamos a lo interesante, que es qué 7 pilares o qué 7 capacidades dicen los expertos que ayudan a las personas a desarrollar esa predisposición a tomar las situaciones como retos y no como adversidades. Pues mirar, estos 7 pilares tienen que ver con, a ver si soy capaz. Uno, la introspección. Yo la voy a denominar autoconocimiento. Esta introspección tiene que ver con la habilidad de hacerte preguntas a ti mismo, a ti misma, y darte una respuesta honesta sobre lo que está pasando. En ese concepto de lo que creemos que es la realidad, es poder tomar contacto con la realidad objetiva de lo que está ocurriendo para analizar las causas de la adversidad. Esa capacidad de irnos a mirar hacia adentro. La segunda cualidad que nos hablan los científicos es la independencia. ¿Y qué es la independencia? La independencia tiene que ver con saber fijar límites, con la capacidad de las personas de mantener distancia emocional y física sin llegar a aislarse. Es decir, con saber poner distancia a esos eventos que me producen emociones desagradables o emociones dolorosas. Esta independencia también tiene que ver con otras habilidades, como puede ser la asertividad o la autonomía emocional, que tiene que ver con el desarrollar mi propia autoestima bajo los cimientos de mi autocuidado y mi autovaloración, sin depender de la valoración de los demás o sin esperar que sean los demás quienes me cuiden. ¿Sí? Tiene que ver también esta independencia con competencias como la asertividad, ¿no? Como esa capacidad de conectar con aquello que yo necesito y poner distancia con las necesidades de los demás. El siguiente componente es la capacidad de relacionarnos. ¿Y con qué tiene que ver esta capacidad de relacionarnos? La resiliencia tiene que ver también con nuestra sensación de apoyo y recursos. Y esa sensación de apoyo y recursos muchas veces tiene que ver con nuestro histórico y nuestra red de apoyo social. Tiene que ver con nuestra habilidad de crear lazos e intimidad con otras personas, que sintamos que nos dan fuerza cuando necesitamos y que además también nos suman y nos fortalecen en nuestros recursos y no nos restan. Por otro lado, las personas con resiliencia también tienen iniciativa, son emprendedoras. ¿Y esto qué quiere decir? Que tienen el gusto de experimentar, de probar y de exigirse y ponerse a prueba en tareas que progresivamente les hacen ver que pueden dar siempre un poquito más de ellos. El quinto elemento es el sentido del humor. ¿Y con qué tiene que ver el sentido del humor? Con la capacidad de poderte reír de tus desgracias, de poder romper ese sesgo negativista, y poder reírte de esa tendencia de tu cerebro a exagerar y amplificar eso que sientes que no te gusta. Tiene que ver con la capacidad de sonreír y mantener esa sonrisa, aunque las situaciones sean difíciles. Tienen que ver con la capacidad de entender que el dolor
no es incompatible con desarrollar momentos de felicidad y de satisfacción. Este es el sentido del humor. Muchas veces nosotros asociamos la felicidad a sensaciones internas de bienestar y cuando nos ocurre un evento doloroso, resulta que sentimos que no vamos a ser felices o al tener dificultad en poder volver a conectar con esas sensaciones de bienestar, sentimos que nuestra felicidad va a estar condicionada. Sin embargo, las personas resilientes nos enseñan que ante momentos difíciles, ante circunstancias duras, pueden sacarse una sonrisa y pueden disfrutar y tener momentos de bienestar gracias al sentido del humor y la potencia de la risa. David dice, suelo decir, ¡qué desastre tan esplendoroso! Claro que sí. Gracias, David. Compartirme, compartirme. Yo os voy a contar así lo que dicen los expertos y luego vemos nosotros qué podemos hacer con todo lo que nos dicen, ¿no? Otro punto muy importante para poder desarrollar ese sentido del humor es ser creativo, ¿no? Poderle sacar un lado diferente. Pero aquí vamos a entender la capacidad de la creatividad como el ser capaces de crear algo distinto desde el caos y desde la desorganización que nos ha provocado esa adversidad, ¿no? Desde ahí tiene que ver esa creatividad, componer belleza en esa situación de caos y destrucción y de desorden. Por último, una de las competencias que hace que una persona sea resiliente es lo que llamamos la moralidad. ¿Y qué entendemos por la moralidad? Está conectada con nuestra capacidad número 3, que es la capacidad de relacionarse con los demás. Y esta moralidad tiene que ver con esa capacidad que todos tenemos de comprender los valores que están en juego a la hora de elegir y ofrecer un buen trato a las personas que nos rodean, para poder elegir no solo lo mejor para mí, sino lo mejor para el resto de colectivo, ¿no? El bienestar colectivo, las personas que me rodean. Tienen que ver con esa capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal, no solo para mí mismo, sino en relación a los demás. Y desde ahí poder moverme desde eso que va a contribuir a un bien mayor y no solo a mi bien mismo. Bueno, pues estos son los 7 pilares de la resiliencia. ¿Los conocíais? Os he dejado sin palabras que no me escribís ni en el chat. No, no, la verdad, no, no, no. Sí, me dice por ahí Isabel, me alegro, ¿no? En realidad, la verdad que esta teoría no está muy desarrollada, ¿no? Y hay muchas corrientes que nos hablan de esto. Yo os diré que estas 7 capacidades las he resumido en 4 clavecitas que son las que quiero que experimentemos hoy. Entonces, 4 claves he decidido compartir o extraer de estas 7 capacidades. Lo primero tiene que ver con conócete a ti mismo. Porque cuando nos pasa un evento doloroso o cuando estamos viviendo esa situación adversa, perdemos de vista todo nuestro desarrollo y perdemos de vista nuestra sensación de competencia. Esa sensación de amenaza se apodera de nuestro cuerpo y todo ese diálogo interno y la forma en la que nos contamos nuestra historia muchas veces nos hacen dudar de que seremos capaces de salir de las situaciones. La siguiente tiene que ver con hacerse responsable. Ok, gracias Cristina. Me decía, los conocía, pero desordenados. Ok. Desde ahí hablábamos de, primero, conócete a ti mismo. Segundo, hazte responsable. Y ya sé que mi compañera Beatriz García Ricondo os estuvo hablando ayer un poquito sobre esta idea de hacernos responsables. Vamos a ver qué os puedo aportar yo un poquito más sobre esto. Después tiene que ver con desarrollar esa visión positiva por la vida. Y después, como es muy importante esa sensación de estar sostenido por una red más grande que tú, cuidar tus relaciones. Así que vamos a entrar a investigar un poquito más sobre cada una de estas 4 componentes. ¿Os apetece? Pues vamos a por ello. Mirar, quiero que hagamos una pequeña cosa. Esto
Me gusta hacerlo porque la teoría todos lo conocemos, pero lo que ocurre con la teoría es que el conocimiento es solo un rumor hasta que llega al músculo. La teoría solo me la sé de la cabeza y yo necesito empezar a sentir. Uno de los grandes problemas que tenemos las personas en esa interpretación de las situaciones es que vivimos a través de la mente y estamos desconectados de nuestro propio cuerpo, de nuestra emocionalidad. Vivimos a través del miedo y ese miedo es un miedo de nuestra cabeza, de crear preocupaciones y de asumir situaciones de riesgo que probablemente la mayor parte del tiempo no lleguen a ocurrir. Así que yo quiero bajar al músculo y quiero proponeros hacer una pequeña herramienta que estoy segura que muchos de vosotros y vosotras ya conocéis. Se llama la línea de la vida. Y es que en este autoconocimiento es muy importante que podamos ver nuestro histórico, ¿vale? Así que por favor, tomar lápiz y papel. Y en este lápiz y papel os voy a invitar también a elegir una música y a que trabajéis con un poquito de música que os inspire, ¿vale? Yo voy a mantenerme en silencio, así que vamos a dar unos minutillos a poder trabajar esta herramienta. ¿Hay alguien que no conozca esta herramienta, la línea de la vida? Marga, me dices, yo no la conozco o sí la conozco. Yo no. Vale, no la conocía, yo no. Ah, fenomenal, pues qué alegría me dais. Porque yo sé que hay muchos coaches aquí que saben mucho. Y entonces, ¿en qué consiste esta herramienta? Pues en esta herramienta vamos a hacer dos cosas muy sencillas. Vamos a colocar un eje vertical y en este eje vertical vamos a hacer lo que ponemos aquí. Vamos a poner momentos valle, que son momentos de energía baja, situaciones dolorosas o retos, desafíos que me han pasado en mi vida. Y en los momentos cumbre voy a colocar momentos en mi vida que hayan sido considerados como un éxito, como un logro, como algo positivo. ¿De qué se trata? Vamos a echar una vista al pasado y te vas a poner ahí el momento o el año en el que naciste, el día en el que naciste, y vas a empezar a escribir en esta línea todos aquellos eventos que recuerdas que han marcado tu vida, ¿vale? Por lo menos me gustaría que eligieras 10 momentos en tu vida cuando mires a tu pasado, qué 10 situaciones en tu vida te han marcado. Tenemos que trabajar a nivel cronológico, ¿vale? Así que comenzaremos por nuestra tierna infancia, momentos que nos han marcado en la vida, según la energía de ese momento, si fue un momento que me procuró una energía de satisfacción, lo voy a colocar en momento cumbre. Si fue un momento doloroso o de adversidad, lo colocaré debajo y lo pondré en los momentos valle, ¿no? En un momento doloroso. De tal forma que voy a ir construyendo qué eventos me han marcado a lo largo de mi vida y que han hecho que sea la persona que soy hoy. Gracias, Elisa. Y Elisa es muy poderoso. Párate un segundito. Al menos, por favor, piensa en 10 eventos que te han marcado. Si yo tuviera que elegir mi primer momento o el primer momento que siento que más marcó en mi vida, os contaría que con 4 añitos sufrí un pértes en la cadera, lo cual hizo que tuviera que sufrir una intervención y salir del colegio y perder mucho tiempo de mi vida. Así que un primer evento fue esa complicación física que tuve con 4 añitos, ¿no? Ese momento en lo que yo llamaría nacer prematura, ¿no? Algo que ya me impactó. Lo pondría como en un momento valle, porque no fue muy agradable. Como momento de ejemplo cumbre, eh, resaltaría
el día en que me entregaron un premio como la mejor animadora sociocultural de la Comunidad de Madrid. Y entonces me dieron un premio y me pagaron la beca de la universidad. Ese momento fue para mí muy importante. Por favor, recopila 10 momentos en tu vida que te hayan marcado. Sí, Isabel, dice qué facilidad para los momentos valle. Sí, he de deciros que nuestro sistema límbico, dentro del sistema límbico hay una parte en el hipocampo que se encarga de la memoria y nuestras emociones graban nuestros aprendizajes. Es por esto que tenemos más facilidad para recordar los eventos desagradables, porque dejan una mayor impronta emocional. Por eso es muy importante que hagamos este ejercicio ahora, porque os voy a hacer algunas reflexiones. Gracias, Katy. Qué bien, Sandra, me alegro mucho que te salgan muchos positivos. Gema, en teoría todos van a ser valle y cumbre a la vez, pero te invito a que lo pongas donde hoy te resuene más. ¿Dónde te resuena hoy más? Tal vez en el inicio fue un momento valle, pero gracias a ese momento valle, hoy es un momento cumbre. Por ejemplo, yo tengo uno para mí muy significativo, que es cuando suspendí selectividad. Cuando suspendí selectividad y hice mi primera línea de la vida, lo coloqué en un momento valle, porque fue un momento realmente doloroso. A día de hoy, si me preguntaras qué es lo mejor que me ha pasado en la vida, también te diría suspender selectividad y lo colocaría como un momento valle. Así que lo importante es, a día de hoy, dónde vibras con este momento. Está bien. No me gustaría tampoco que forzáramos a crear momentos valle. Más o menos tenemos 10 momentos puestos en nuestra línea de la vida. Gracias, Marta. Y más. Vale, pues os voy a invitar a reflexionar sobre estas preguntitas. ¿Qué es lo que ocurrió que fue importante para ti en ese momento? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo te sentiste? Observa tu línea de la vida y reflexionas, ¿tienes más momentos valle o más momentos cumbre? ¿Qué es lo que te dice esto? Párate y piensa, ¿qué es lo que aprendiste? ¿Qué es lo que aprendiste de cada situación? Porque tanto en los momentos valle como en los momentos cumbre siempre hay un aprendizaje. Pregúntate a ti mismo, a ti misma, ¿qué fuiste capaz de superar? ¿Y en qué te apoyaste para lograrlo? Tómate un segundito y reflexiona. Muy bonito lo que dice Pilar. Dice, herramienta útil para ser consciente de que hay momentos, valle, que se muestran como una oportunidad de cambio y nuevas experiencias. Gracias, Pilar. Monse me dice, a mí los momentos cumbre han sido fugaces y sin embargo los valle son los que me han marcado. Vas a tener una siguiente tarea, Monse, pero déjame darle un momentito más a las personas para reflexionar sobre estas preguntas. Y no perdáis de vista,
Mirad, es que lo que más me gusta de esta profesión, ¿sabéis qué es? Que uno la teoría se la sabe, pero ponerlo en práctica es lo que cuesta. ¿Qué es lo que todos sabemos? Todos sabemos que tenemos que ser positivos, todos sabemos que necesitamos salir y fijarnos en lo agradable y aprender de las circunstancias. Sin embargo, siempre perdemos de vista que la resiliencia poco tiene que ver con lo que está pasando y no con lo que yo me estoy contando. Y esto es lo que va a marcarnos la diferencia. Esther dice, los momentos valle me han llevado a mi transformación y a mi despertar, a mi crecimiento personal. Así es. Y María me dice que tiene muchos más momentos cumbre. Yo he aprendido mucho de los momentos valle. De ahí, la pregunta que quiero haceros es, cuando miro mi línea de la vida, ¿cuáles han sido mis aprendizajes, mis principales logros, independientemente de si han sido emociones positivas lo que me han conectado o emociones desagradables? ¿Cuáles han sido mis principales logros cuando observo esta línea de la vida? ¿Y por qué hablo de logros? Precisamente por todo esto que estamos compartiendo, porque muchas veces esa sensación de superación o de celebrar momentos positivos es fugaz en nuestra mente. Y por eso os hacía la siguiente pregunta. ¿Qué hago para celebrar mis logros? ¿Cómo hago para tenerlos presentes? ¿Qué es lo que está ocurriendo en mí? ¿Por qué mi cerebro tiende a relegar esas situaciones y tiende a creer que fueron momentos casi de suerte? Pues es que las investigaciones nos dicen que las personas o el cerebro tiene la tendencia de poner la responsabilidad de los momentos positivos fuera de nosotros, como si fuera algo que ha venido. Sin embargo, cuando nos pasa algo negativo, tendemos a llevárnoslo a lo personal y tendemos a tener creencias y pensamientos asociados a me lo merezco, no he sido suficientemente bueno, me están castigando, lo llevo afuera como si fuera algo que cae sobre mí, pero como si yo tuviera la culpa. Y este es un sesgo del cerebro que tenemos que tener muy presentes. Leti dice, con el paso del tiempo y mirando con perspectiva, la mayoría de los momentos valle se convierten en momentos cumbre. Así es, querida Leti. Yolanda me dice, yo tengo muchos momentos cumbre y veo que muchos de los momentos valle tienen que ver con factores externos. Vamos a ver qué significa esto. Cristina me dice, pienso igual. Muy bien. De aquí, ¿qué es lo importante de este pequeño ejercicio? Pues las personas resilientes son capaces de mirar al pasado y extraer aprendizajes, pase lo que pase. Así que cuando sientas que no estás siendo muy fuerte, ve otra vez a tu línea de la vida y haz un listado sobre todo lo que has aprendido hasta este momento. ¿Por qué? Porque reconocer tus logros aumenta la sensación de competencia y la disposición a obtener recursos disponibles a la hora de afrontar futuras adversidades. Es decir, que cuando yo soy capaz de conectar con esos aprendizajes, soy capaz de conectar con mi sensación de autocompetencia. Y cuando me veo competente ante la vida, veo que tengo muchos más recursos disponibles. Recursos que ya conozco y que puedo tirar de ellos, o recursos que están ahí y que puedo desarrollar gracias a observar todo lo que he sido capaz de superar. Así que, por favor, compañeros y compañeras, este simple ejercicio te ayuda a fortalecer tu capacidad de aprendizaje y de ser más resiliente. Así que márcate un check y, y date una medalla porque ahora eres un poquito más resiliente. Y vamos a nuestra segunda idea clave. ¡Uy, madre mía, qué rápido tengo que ir! Nuestra segunda idea clave, ¿con qué tenía que ver? Con hacernos responsables. Y yo leía por aquí en el chat algo que me ha llamado la atención. Gracias a ti, David. Dice, gracias por este truco. Mirar, algo que me ha llamado la atención y es, cuando observo los momentos
valle, veo que la mayoría vienen del exterior. Vale. Cuando hablamos de hacernos responsables, tenemos que entender que hay 3 tipos de asuntos en la vida. Pero antes de eso, de esta línea que has hecho, voy a invitarte, no escribas 10. En casa después continúa, pero escribe por lo menos ahora mismo 5 cosas que te resulten muy importantes en este momento. 5 cosas que sean para ti muy importantes en este momento. Las cosas más importantes o que te están preocupando o que para ti ahora estén siendo de vital importancia, que estén ocupando la mayoría de tu tiempo y tu energía. ¿Qué 5 cosas ahora mismo están siendo prioritarias? Gracias, David. Tribu, viajes, amor, crecimiento personal y salud. Fenomenal. Vale, con mis 5 cosas súper importantes, ¿vale? Y que me están ahora preocupando. Decimos, trabajo, hijos, serenidad, crecimiento personal y salud. Vale. Muy bien, pues muy atentos y atentas a esto. ¿Habéis leído a Stephen Covey? Porque os recomiendo un capitulito que tiene de su libro Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz. Y habla de la proactividad, que era la segunda parte, la cuarta competencia de los pilares que hemos nombrado. Tiene que ver con la iniciativa, pero para mí también tiene que ver con esa mezcla de independencia, de hacerme responsable. Muy bien, pues vamos a hablar de que en la vida hay 3 tipos de asuntos. Mirad, estos círculos son muy importantes porque en uno está la realidad. ¿Qué asuntos son de la realidad? Pues, por ejemplo, pensar, decirme qué asuntos creéis que son de la realidad. En este caso, por ejemplo, el COVID es un asunto de la realidad. ¿Mm? Por ejemplo, la nevada que hemos vivido en Madrid es una, o la borrasca Filomena es un asunto de la realidad. ¿Qué más asuntos están en la realidad? Vale. La salud. Hay una parte de nuestra salud, las enfermedades sobrevenidas que no podemos controlar y forman parte de la realidad. La pérdida de un familiar o un ser querido forma parte, los hijos forman parte de la realidad. En efecto, hay una parte que está en ti y otra no. El paso del tiempo, el propio tiempo, forma parte de la realidad. Tú no puedes controlar el paso del tiempo. ¿Sí? Muy bien. Ok, ahí está esa realidad. Después, yo digo que hay otro tipo de asuntos que son la de los otros. Y lo de los otros tiene que ver mucho con la realidad que está ahí ajena. Dice, levantó la mano Belén. Y Claudia, ¿me ayudas con que levantó la mano? Belén, dime. El recibo de la luz. El recibo, ok. El recibo de la luz forma parte de la realidad. La incertidumbre, dice Joaquín. La sociedad, ok. Gema, Marta y Belén, si, no sé si lo que queréis es hablar o escribir. Preguntas, veo aquí preguntas, pero no Sí. veo. Dice Iciar que yo tampoco la conozco, pero esto es de hace ya un ratillo. Sí, esto era la línea de la vida, pero me parece que Exacto. Belén levantó la mano. No sé si me quieres decir Sí, algo, Belén. Marta, Belén, si queréis hablar o decir algo, podéis escribir en el chat o en preguntas y respuestas. Gracias, Marta, perfecto. Vale. Vale, están los asuntos de los otros. Vale. Los asuntos de los otros, ¿qué tiene que ver? Lo que dicen los demás, lo que hacen los demás, lo que piensan los demás, ¿no? Las conductas de los demás, desde ahí decíamos que los hijos forman parte de la realidad, porque nosotros no podemos controlar sus conductas, pero sí podemos transmitirle aquello que necesitamos o aquello que queremos que tengan en cuenta, pero sus conductas no las vamos a poder controlar. Ahí están los otros. Y por último, están mis propios asuntos.
Hay una autora que me gusta mucho, dice, los hijos si son mayores ya son los otros. Cristina, son los otros, incluso cuando son pequeños también son los otros. A mí hay algo que me encanta decirle a mi sobrino de 6 años y es, nadie puede elegir por ti y nadie puede hacerte cambiar de opinión. Por eso es muy importante que tomes buenas decisiones. ¿Por qué? Porque cuando él quiere estar enfadado, poco podemos hacer los demás. Los demás podemos mantener una actitud de serenidad. Los demás podemos tratar de hacerle entender su enfado, pero que se enfade o no, no va a depender de nosotros. Así que lo que nosotros podemos hacer, gracias por la reflexión, lo que por nosotros podemos hacer es ayudar a transformar esa situación. Es muy importante esto. Bien, me gustaría preguntaros de las 5 cosas que habéis puesto, ¿de qué o quién dependen las 5 cosas que habéis puesto? ¿De qué o quién dependen las 5 cosas que habéis puesto? Los recibos de la luz. A mí me queda alguna duda sobre esto, pero correré un tupido velo. Y la siguiente pregunta es, ¿qué haces tú para cubrir esas cosas que son importantes para ti? ¿Qué estás haciendo tú? Mira a ver en tu lista las cosas que has puesto, ¿no? ¿En qué medida dependen de ti? Dice Elisa, todas dependen de mí. Así es. De las 5, 4 dependen de mí. Muy bien, Virginia. Priorizar. Dice, trabajo yo, hijo. Vale, trabajo yo, hijos ellos, serenidad. Cristina, piensa un momento de tu trabajo. ¿Qué es lo que realmente depende de ti? Mirar, dice Susana, todas dependen de mí. Mirar, los estudios nos dicen que, bueno, aquí os preguntaba, ¿qué podrías hacer más o menos diferente para que dependan más de ti, ¿no? Para cubrirlas todas tú. ¿Qué es lo que puedes hacer tú? ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque solo hay 4 cosas que dependan de las personas. Y algo que nos hace ser más independientes y tener más iniciativa y ser proactivos es relacionarnos con los demás desde nuestra zona de influencia. ¿Esto qué tiene que ver? Con aquello que depende directamente de mí. Las personas resilientes, como hemos leído al inicio, saben que son los arquitectos de su alegría y de su destino. ¿Esto qué significa? Pues que saben que solo hay 4 cosas que realmente pueden cambiar: su actitud, sus pensamientos, sus decisiones y sus acciones. Esto es lo que nos hace realmente resilientes. Entender que no puedo cambiar la actitud del otro, ni puedo generar pensamientos diferentes sobre lo que opinan los demás de mí. Tampoco puedo cambiar las decisiones de los otros y tampoco puedo hacerme responsable de lo que otros decidan o actúen, pero sí puedo hacerme responsable de estas único 4 cosas. Parecen pocas, ¿verdad? Parecen pocas. ¿Conocíamos estas 4 cosas? Me tatúo esto ya. David, tatuaje totality. Solo hay 4 cosas. Esta es la diferencia fundamental entre la gente resiliente y la gente que no lo es. La gente que es resiliente entiende que necesita cambiar sus pensamientos sobre lo que les está pasando, porque mantenerse en buscar culpables o mantenerse en alimentar esas emociones o esas sensaciones desagradables solo les lleva a su círculo de fuera, a poner el eje en lo que está exterior. Si queremos realmente desarrollar nuestra resiliencia, necesitamos hacer 2 cosas. Primero, estar en contacto con aquello que necesitamos y depende de nosotros. Segundo, tratar de ver que eso que yo necesito, cómo me lo puedo dar, tratando de evitar al máximo que eso dependa de los demás. Hay algo que me gusta deciros y es que la frustración tiene que ver con el nivel que yo pongo de expectativa con lo que espero de fuera en relación a lo que yo estoy necesitando dentro. Y os lanzo una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Creéis que todo lo que pensáis que necesitáis realmente es lo que necesitáis? Es una pregunta un poco enrevesada, ¿no? O sea, todo lo que creéis que necesitáis o que es necesario para vuestro bienestar, para estar feliz, ¿es realmente lo que necesitáis?
Dice, casi nunca, casi nunca realmente sabemos lo que necesitamos, ¿no? O es muy difícil, claro que no. Y es que quiero haceros la distinción entre deseo y necesidad. Muchas veces las personas creemos que necesitamos algo que está fuera de nuestro círculo de influencia y eso nos convierte en víctimas de aquello que no somos capaces de discernir. Tenemos que entender que nuestras necesidades tienen que ver con esa necesidad de supervivencia. Todo lo demás son deseos y expectativas que necesitamos ajustar. Uy, y tengo oh, no, no tengo 2 minutitos. He visto a Bea, me he relajado y muy mal por mi parte. Entonces, para esto, vamos a nuestro colofón. Repasar tu línea de la vida, sacar aprendizajes, darte cuenta de que en los momentos malos siempre te has salido fortalecido y has sacado recursos. Después, hacerte responsable, trabajar desde tu zona de influencia. Decíamos, tercera clave, desarrollar una visión positiva. Y desarrollar una visión positiva, ¿con qué tiene que ver? Pues tiene que ver con algo que me encanta. Y es un precepto que a lo mejor conocéis o no, pero es que no existen los errores, solo existen los resultados. Y esto, ¿qué quiere decir? Pues que cuando nosotros estamos experimentando en la vida, muchas veces tenemos miedo a fracasar o muchas veces tenemos miedo a confundirnos o a estar tomando decisiones erróneas. O algo que nos mantiene en nuestro círculo de preocupación es la culpa, el hecho de pensar que pude haber hecho algo en el pasado que me impida el dolor presente. Desde ahí hemos entendido que primero tenemos que aceptar nuestro dolor y segundo tenemos que entender que todo lo que yo he hecho en el pasado tiene que ver con lo que yo consideraba que era lo mejor que podía hacer. Tengo un amigo muy sabio que dice, yo nunca fracaso o yo nunca pierdo. Dice, yo siempre o gano o aprendo. Y esto es algo que tenemos que entender, que es así. Cada vez que vamos a echar la mirada para atrás, no gastes energía en pensar que podías haberlo hecho diferente, porque tú haces lo mejor que sabes en cada momento. Párate un momento a pensar en qué es lo que estás aprendiendo. Hay una segunda cosa que es muy importante para desarrollar la visión positiva y es que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene una intención positiva en el origen. ¿Esto qué quiere decir? Como hemos visto, cuando hablamos de la resiliencia, los científicos nos dicen que poco tiene que ver esa situación adversa, lo que está viviendo con ser resilientes, sino con nuestra capacidad de observación y nuestra capacidad de interpretar lo que está ocurriendo. Desde ahí tenemos que entender que en esa capacidad de buscar aprendizajes, muchas veces en la vida no somos capaces, cuando estamos viviendo con el dolor, en esa capacidad de aceptación de la circunstancia dolorosa, no estamos siendo capaces de sacar el aprendizaje, no estamos siendo capaces de poder ver eso positivo. Gilligan nos trae para este tipo de situaciones donde no vemos claro cuál es el beneficio para todos y todas aquellas que haciendo la línea de la vida me habéis dicho, tengo muchos más momentos, valle, todavía no sé muy bien cuál es el secreto para poder llevar a cabo el aprendizaje de esto que me está resultando tan doloroso. Pues Gilligan nos trae 4 mantas, 4 conceptos que resultan fundamentales desarrollar, ¿vale? Y va ahí, esto me lo salto, porque tiene que ver con qué, con la capacidad de relacionarnos amorosamente con nuestra experiencia. ¿Con qué tiene que ver? Pues lo primero es, ¿puedes observar aquello que te ocurre desde la curiosidad? ¿Puedes observar aquello que te ocurre como nuestra amiga del cuento? Vaya, me observo en el espejo y con una sonrisa digo, ¡qué interesante! Me está pasando esto. La curiosidad genuina por vivir la experiencia tal cual es nos abre la disposición a poder integrar el dolor de las experiencias que dejan una huella en nosotros. El siguiente punto es entender que siempre que ocurre algún evento que nos marca en nuestra vida, y muchos de vosotros y de vosotras ya lo habéis colocado en el chat, es porque algo está despertando en vosotros. Habéis coincidido muchos en decir que algo que tiene en común vuestra línea de la vida es que todos esos momentos valle han hecho que seáis hoy quienes sois y han despertado vuestro desarrollo
personal. Así que algo muy importante es que aunque tú estés viviendo este momento doloroso que no tiene sentido para ti, te des cuenta de que algo está despertando, aun cuando todavía no lo sepas. Recuérdate esto, algo está despertando en ti. Por otra parte, es muy importante confiar en que, como todo en la vida, el tiempo y la perspectiva nos ayudan a dar sentido a lo que ocurre. No te esfuerces mucho en tratar de entender lo que está pasando. Simplemente confía en que lo que está despertando en ti tiene sentido y te ayudará a tomar mejores decisiones en el futuro. Y por último, da la bienvenida y da las gracias, acoge con amor esa parte incomprendida de esa situación dolorosa y trata de agradecer la experiencia. ¿Por qué? Porque lo que tiene que sientas el dolor, lo que tiene de beneficioso eso es que sabes que aún estás vivo y cuando estás vivo siempre hay esperanza de seguir aprendiendo. De ahí decíamos, madre mía, Bea me va a matar. De ahí lo que decíamos era que nuestra cuarta clave era cuidar las relaciones. Desde ahí conectábamos con ese sé agradecido, créate un apoyo, una red fuerte, piensa en qué personas te están aportando. En la vida hay 4 tipos de personas, las que suman, las que restas, las que multiplican y las que dividen. Hay personas que cuando estás con ellas te restan energía y te ponen pegas y te quieren llevar a lo que no depende de ellos, a esa parte de la realidad que es la zona de preocupación, que están siempre observando aquello que sale mal. Esas personas dividen, separan, no nos ayudan a integrar. Hay otras personas que, sin embargo, suman porque siempre se relacionan contigo, con tu potencial. Siempre están para recordarte lo que eres capaz de hacer, todo lo que has superado. Estas personas multiplican esos dones que tú tienes porque traen alegría. Asegúrate de que tú seas una persona que sume y multiplique. Ayuda a tu entorno a reconocer, brinda afecto y apoyo a los que están a tu lado, ofrece ayuda, porque ¿sabéis qué es lo que dicen las personas resilientes? Que cuando están mal, lo que más les ha ayudado es ayudar a otros que estaban también en una situación peor. Esta es una técnica que nos recomiendan los neurocientíficos. Cuando estés mal, busca a alguien a quien ayudar. ¿Sí? Y por último, mantente conectado con tu potencial y recuerda que eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. Y si nada de estas claves que te he ofrecido durante esta hora te sirven, nos queda un último recurso. Ten paciencia, no desesperes. ¿Por qué? Porque no sé si habéis oído las fabulosas cualidades que tienen el bambú japonés. Pero es que cuentan que si tú eres un agricultor inexperto y compras semillas de bambú, puedes sentir que te han timado porque tú las siembras y te quedas esperando y esperando y esperando a que crezcan y no pasa nada el primer año, el segundo año, el tercer año, incluso puedes creer que te han engañado y te han dado semillas malas, pero sin embargo algo maravilloso ocurre con el bambú japonés en el séptimo año. Solo en el séptimo año, durante un periodo de 6 semanas, el bambú japonés puede crecer hasta 30 metros. ¿Y esto cómo es posible? Durante esos 7 primeros años de aparente inactividad, el bambú japonés ha desarrollado un entramado de raíces fuertes que han hecho que puedan sostener el crecimiento de ese tallo durante 30 metros. Así que, compañero y compañera, si todavía no ves los resultados de tus aprendizajes, no desesperes. Quizás solo estés echando raíces. Muchas gracias. Voy a pasar ahí a mi compi Bea. Que tenemos tiempo, amiga, que tenemos tiempo. Que vaya muy mal de tiempo. Bueno, yo me he quedado con lo más importante del taller al final y es el tipo de personas que hay. Entonces tengo una pregunta para los participantes, que es de esas personas que suman, restan, dividen y multiplican, ¿cuál creéis que es Gema? ¡Ah! ¡Qué bonita eres!
Y Pues ahí yo lo tengo claro, es de estas, ¿no? De las que multiplican sonrisas y corazones. Así que, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? gracias. Así que, Gracias, amiga y compañera. Bueno, así es, todos lo ponen ahí, multiplica exponencialmente, sabia, linda. Bueno, pues no puedo decir más, Gemma, si lo dicen ellos todos, una crack. Ahí está, ahí está. Compañeros, compañeras, Gemma, no sé si quieres cerrar con alguna otra cosita o ya está. agradeciéndoos, recordándoos, bueno, vas a hacerlo tú, la verdad, pero bueno, que uno tiene que invertir en ese autoconocimiento, que tenemos a nuestra amiga Laura Cobos que hablará de esto, que uno tiene que recordar que todo lo sabemos de la cabeza, pero necesitamos pararnos a reflexionar, dedicarnos tiempo, a hacernos regalos que nos ayuden a poder encaminar todo ese potencial que tenemos, ¿no? Y a tener contacto con esa resiliencia que está en nosotros y que solo está esperando a emerger. Así que creo que para este 2021 Crearte nos hace un súper regalo con esta semana para apostar por nosotros y para mí es un orgullo poder formar parte de esto y nada, que apostemos y que invirtamos y que sumemos más momentos en nuestra línea de la vida. Gracias, Bea. Pues muchas gracias, preciosa. Pues para mí es un honor y un orgullo también que seas parte de esto desde siempre y para siempre. Así que ahí seguimos.